Por fin el sol ha llegado a Ciudad de México. Contra todo pronóstico, está aguantando esta gira monumental y la que le queda por venir. Vamos a ver qué tal lo hace Luis Miguel, si ha recuperado algo de esa voz tan mágica a la que nos tiene acostumbrados o si por el contrario todavía le falta por recuperar. Vamos a ver qué ha pasado con él. Ya lo sabes, si quieres más Luis Miguel en el canal, suscríbete, regálame un like y comparte este vídeo para que este contenido le llegue a muchísimas más personas. Vamos a verlo. Bueno chicos, vamos a elegir parte de su concierto en canciones donde yo sé que puede llegar a tener problemas, ¿vale? De acuerdo a las tonalidades, la dificultad de la canción. Bueno, todas las canciones de Luis Miguel llega a un punto donde son bastante, pues, difíciles de cantar, pero hay algunas más difíciles que otras. Donde tuvo muchos problemas es, por ejemplo, en La Bikina, porque tiene tonalidades bastante altas. Vamos a ver qué tal suena esa voz con La Bikina. Vamos a ver, poquito a poquito, vamos allá. Me encantan los vídeos de este canal de Juan Manuel Orozco Magnate porque la verdad es que se ven bastante de cerca, se ve bastante bien, inclusive hasta el sonido es bastante respetable, ¿eh? Por eso me gusta mucho pillar los vídeos de Juan Manuel para analizarlos. Es que mariachi... ¡Uy! Bueno, uy, me dio un vuelco el corazón porque de momento, por lo menos los primeros segundos de canción, lo escucho mucho más armado, lo escucho con un cierre cordal más completo, más compacto, con más apoyo. Es decir, hay una progresión, hay una mejora real en su voz hasta el momento. Son poquitos segundos, pero en otros conciertos, ya desde el primer momento ya te dabas cuenta que no iba. En este caso sí que está recuperando, sí. Ay, qué ricura. Vale. ¿Qué es lo que ha hecho aquí? Altanera. ¿Qué ha hecho aquí? En vez de hacerlo, el sol en la cuarta octava, altanera, lo ha hecho una octava abajo, en la tercera, altanera, ¿vale? Es decir, pues ha variado la octava para que no le cueste tanto. Tiene que ir dosificándose las notas. Es un maestro en, pues, jugar con las melodías, acomodarse a lo que él puede en ese momento, dosificarse, digamos, los agudos, porque tiene todo un concierto por delante y lo tiene que dar entero. Es un real malabarista de notas, Luis Miguel, chicos. Tiene un oído así. Monumental el manejo que tiene, monumental, es que insuperable, monumental el manejo que tiene del piano en su oído, digamos, un oído musical como pocos he visto yo, esta facilidad para improvisar sobre la marcha, pero lo que sí les puedo decir, probablemente todavía le cueste ganar en agudos, probablemente sí suceda esto, porque esto ya me ha hecho sospechar. Pero lo que sí ha ganado es en cierre cordal y ese es el principio de la sanación. Eso es maravilloso, que no haya aire entre cuerdas allí, que lo pueda cerrar, lo pueda hacer sanito. Este es el principio de la sanación y es maravilloso que pase. Qué ricura. Ay, majestad. Este es un fa, justamente es una nota antes del sol. Hasta el fa de la cuarta octava, Luis Miguel se maneja bien. Se maneja tal y como es él, con esa voz que nos tiene acostumbrados. Hasta el fa de la cuarta octava, vamos. Hace una pequeña variación. Hace una pequeña variación, parte de sus improvisaciones. Ricura. Vale, bien lo que ha hecho aquí. Se ha situado en la nota dolor. Lo toca el sol, ¿eh? Al sol llega, pero
no quiere arriesgar a desgastarse en el sol 4. A él le cuesta todavía, no ha terminado de curarse, por supuesto que no ha terminado de curarse. Hace el sol, oh, y rápidamente hace un glissando, oh, y se queda aquí. Pasa de repente a la tercera octava, ¿no? En una improvisación, justamente hago la nota, me apoyo ahí, hago la nota, pero no la voy a estirar. Digamos, voy a improvisar y voy a hacer otra nota de la tercera octava. Mira aquí sí lo hizo. Altanera. Casi está hecha, digamos, casi como la original, y la verdad es que pues las improvisaciones en este caso no está variándolas tanto. En otros momentos, en otros conciertos, Luis Miguel improvisaba tanto que al final se perdía la melodía, al final no parecía la canción que tú estabas acostumbrado a escuchar. En este caso está respetando bastante, ¿eh? Y se fue, en otro momento hubiera vibrado, ya vino y se fue, ¿vale? En este caso lo tira y se fue, ¿vale? Y se fue, lo tira la nota sin llegar a vibrarla. Evidentemente todavía, esto es un fa, pasamos al sol, estas notas ya empiezan a costarle un poquito más, pero vuelvo a decir, se está dosificando también, ¿eh? Él, una de las cosas que tiene, ahora vamos a pasar toda la música para ir directamente a la parte de Luis Miguel. Él, una cosa que tiene es que no decae en la energía. Este hombre ha cantado con fiebre, este hombre ha cantado con un ataque de tos. Por eso la gente todavía lo respeta, y a pesar de que la entrada vale 1.500 euros para estar adelante de todo, la gente lo paga gustosa porque va más allá de la voz. Es que no te puedes perder este concierto, ¿vale? Pues no sabes si lo va a volver a repetir. Yo pienso que no lo va a volver a repetir una gira tan bestia como la que está haciendo, pues por lo tanto yo voy a estar ahí en primera fila. Yo voy a estar ahí adelante de todo. Va a venir a Barcelona, yo no me lo puedo perder. Por supuesto que sí, porque va más allá de la voz. Es un todo. Es el artista por excelencia latino. Chicos, yo por lo menos he crecido con Luis Miguel, y aunque pues sí es cierto que todavía no es el Luis Miguel que escuchaste en Buenos Aires, Buenos Aires se llevó lo mejor de Luis Miguel, eso al 100%, los 3 primeros días fueron apoteósicos. Yo no sé si podemos llegar a recuperar ese 100% de Luis Miguel, porque se enfermó muy feo, la verdad, pobre, pero vamos, yo esto no me lo puedo perder. Vamos a ver aquí, más avanzada la noche, a ver qué pasó. Vamos a ver. Vale, estamos en un re de la cuarta octava. En este caso sí está cantando susurrado con una voz un poquito más velada que en La Bikina. Ya me dirán ustedes si La Bikina fue después de esta o fue al revés. Ya me lo dirán ustedes. ¿Qué hace? Hace como una especie de latigazo, ¿vale? Hace como demasiada presión para llegar a este sol 4. Tiene problemas ya aquí en el sol 4, dejándote. Fíjate que es que se le ve en la postura misma. Dejándote, ¿vale? Esto es lo que hace para poder dar como ¡pum! Como si fuera un golpe, como si fuera un grito, ¿no? Para poder llegar a la nota. Esto va desgastando. Esta forma de presionar para llegar a la nota lo hará durante mucho tiempo durante el concierto, y esto va desgastando, ¿no? Un sol sostenido, obviamente, si tenemos problemas para llegar hasta a este sol, esto va a ser mucho peor. Ya aquí no se la juega. Y empieza a hacer lo que es la improvisación. Por eso no
No sé si te tengo, no sé si... Oye, lo tocó. Sí que lo toca. No sé si te tengo, ¿vale? Lo hace, pero no se la juega, no se la quiere jugar aquí, obviamente por lo mismo. Tiene que seguir dosificando, tiene que seguir jugando con las notas. Es tremendo, es una presión tremenda hacer un concierto en estas condiciones, ¿eh? Eso te vas, eres con... Pero vuelvo a escuchar, ese sí es recordar completo. Uy... Peligroso. Por eso no sé si te tengo. Vuelve otra vez a improvisar. No le quitas la sonrisa de la cara. Está, por lo menos por fuera, chicos, está brillante. Se le ve feliz. Se le ve feliz de estar en México, las cosas como son, es así. No hay que olvidarse de que a pesar de que nació en otro país, es su tierra, lo siente como su casa, ¿eh? Mira cómo se queda muerto, ¿eh? Se queda muerto. Mucha energía. Tiene que ser tremendo. Ay, chicos, ay. Pues mira, hemos escuchado canciones que son difíciles de cantar. Conclusión, ha recuperado cierre cordal, ese es el inicio de la sanación para sus cuerdas vocales. Si puede conseguir un cierre cordal completo donde no hay aire pasando constantemente, a partir de ahí y con una buena reeducación vocal y con un buen reposo, él va a poder recuperar su voz. Pero el reposo todavía no llega. Como no llega el reposo, pues mira, pues va poco a poco, pero por lo menos está sonando bastante mejor que unos conciertos atrás. Yo lo veo bastante bien, por lo menos al principio de la cuarta octava, tercera octava se maneja maravillosamente bien. A partir del sol 4 todavía no lo ha recuperado, ¿vale? Esta parte de su rango vocal todavía no está recuperada. Si está, no la quiere sacar a la luz, tiene que ser algo muy débil todavía, por lo tanto él intenta no tocar esas notas, pasa por pinceladitas, como les explicaba, como latigazos. No se puede quedar, mucho menos puede vibrarlas ni sostenerlas, ¿vale? Todavía no está preparado para eso, pero va en avance, va empezando a recuperar ese sonido, esa voz, porque ha sonado muy cansado y muy velado en otros conciertos donde realmente tú decías, ¿pero es Luis Miguel? Ahora sí es Luis Miguel. Sí noto que es Luis Miguel, solo que falta pues incorporar notas que ha perdido por su enfermedad, por la enfermedad que ha presentado aquí en Chile. Falta recuperar esa parte de su rango vocal. Chicos, yo creo que de aquí, pum, para arriba, ¿vale? Necesita un poquito de reposo, no sé en qué fecha podrá hacer su reposo, porque luego va a encadenar con el 2024 y sigue con una gira muy potente. Pero desde este canal, como siempre, lo seguimos, lo apoyamos, lo animamos, le deseamos una pronta recuperación y que siga deleitándonos como hasta el momento ha hecho. Un besito muy grande para todos. Ya lo sabes, suscríbete al canal, regálame un like y nos vemos en el próximo episodio. ¡Mua!